Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo hacemos Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. En este episodio vamos a hablar de Argentina, ¿no? En los últimos episodios estuvimos hablando de la lucha mundial por los recursos en el marco del colapso civilizatorio, desde el punto de vista de los principales imperios que tiene el planeta en este momento: Estados Unidos, China y Rusia. También tocamos el tema del ataque contra Irán y de cómo eso ha afectado la geopolítica y la crisis energética. Bueno, hoy vamos a hacer una vuelta a la Argentina para hablar más en concreto, ¿no? Y esto se puede hacer un paralelismo, porque Argentina es un país sudamericano que comparte muchas situaciones con otros países sudamericanos. Así que por más que nosotros hablemos de Argentina, vos que nos estás escuchando y perteneces a otro país latinoamericano, podés hacer paralelismos. Eh, ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien. Acá pienso que es importante abordar este tema para pensar también la coyuntura actual, ¿no? Bárbaro. Bueno, a ver, brevísimo repaso de la situación mundial, que es lo que estuvimos hablando más en detalle en los videos anteriores. Estamos en el colapso del capitalismo, colapso mundial del capitalismo. Este colapso tiene razones ecológicas, energéticas, sobre todo. Podríamos agruparla en razones biofísicas, ¿no? El capitalismo trata al planeta como si fuera un lugar de recursos infinitos y no lo es, ¿no? Entonces, estamos viviendo el agotamiento de materiales con los que el capitalismo se ha construido y los necesita para alimentarse, ¿no? De materiales finitos. El principal de ellos es el petróleo, ¿no? Estamos viviendo, ya hemos pasado el pico de la producción del petróleo convencional en el 2005 y sumándole los nuevos petróleos, los no convencionales, pasamos el pico de la producción mundial de petróleo en el 2018. O sea que ya los principales pozos de petróleo se han agotado, ¿no? Y por más que se recurra al fracking y a otros, las arenas bituminosas y otros tipos de petróleo, son de menor calidad, ¿no? Entonces, estamos teniendo un déficit energético. Ahora, después, la geopolítica es lo que decide cómo se distribuye esa escasez, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo. En caso de Rusia no, porque Rusia ya en su propio territorio tiene muchísimo petróleo y gas, ¿no? Pero no es el caso de China y de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos logra apoderarse del petróleo de otros lugares de una manera mafiosa, ¿no? Con ataques militares, con desestabilización de régimen, ¿no? Creando regímenes adictos, en las monarquías del Golfo Pérsico, por ejemplo, ¿no? Y atacando a los díscolos, ¿no? Venezuela, Irán, y amenazando a los demás también. En el caso de China, obtiene el petróleo que necesita a través de tratados comerciales. En este momento Rusia es el mayor proveedor de petróleo para China, pero también China también influye en el Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, con Irán. Irán es uno de los principales proveedores de China también. Entonces, China obtiene el petróleo, la energía de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los países que no tenemos ese poder geopolítico? Bueno, si no somos productores, estamos en problemas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del caso de Argentina en todo esto. Eh, y tenemos que recordar, aunque a pesar de que es obvio mirando en cualquier mapamundi, ¿no? Que Argentina es parte de Latinoamérica. No, porque lamentablemente en la cultura argentina hay una estupidez muy difundida de que somos europeos, ubicados geográficamente en el continente americano, pero que bueno, como que nosotros el destino que tiene Latinoamérica no lo compartimos, como que nosotros somos superiores a los demás países porque tenemos más sangre europea o algo así. Em, y bueno, vamos a ver cómo el nacionalismo argentino
incluso es una desventaja para que el pueblo argentino se defienda de agresiones extranjeras, ¿no? Eh, Así que con lo que yo voy a terminar esta breve exposición y después le paso la palabra a Gabriel es decir lo obvio para quienes crecieron acá, ¿no? De que el principal imperio que nos amenaza a Latinoamérica es el de Estados Unidos, ¿no? Siempre fue así y hoy es así más que nunca, ¿no? En décadas anteriores, por ahí, Estados Unidos, que era más una potencia global, un imperio global, prestaba más atención a otros lados, este, pero tenemos que mirar la década de los 70, por ejemplo, para darnos cuenta de que Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, intervino en muchísimos de los golpes de Estado acá en Latinoamérica, ¿no? En que incluso Estados Unidos llegó a invadir, poner fuerzas militares en otros países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, o a financiar, digamos, grupos armados en otros países, ¿no? De manera más indirecta. Y hay una vuelta a ese tipo de imperialismo más agresivo que Latinoamérica y Argentina lo van a pensar a sentir. Y de hecho, lo vimos este año, en febrero, con la invasión a Venezuela, que fue algo histórico porque fue la primera intervención militar con tropas en Estados Unidos en un país de Sudamérica, ¿no? Así que, Gabriel, ¿querés decir algo? Sí, bueno, retomando lo de Venezuela, hay una intervención justamente por un país que tiene una política que, aunque nosotros no compartamos el modelo venezolano, era un régimen que se marcaba como independiente, ¿no? Se presentaba independiente de Estados Unidos, aliado de enemigos de Estados Unidos como Irán, China y Rusia, y alineado con ese sector a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, la intervención norteamericana claramente va por ese lado, ¿no? Porque eh, haya sido una dictadura que para Estados Unidos sea insoportable en la región. Y bueno, como se ha visto, también aparte lo han justificado directamente, ¿no? El petróleo. Querían manejar el recurso petrolero y dejar que Venezuela priorice a los enemigos de Estados Unidos. Y me parece que ahí es importante entender que cualquier gobierno que tenga una política medianamente soberanista, en el sentido de priorizar los intereses locales, y eso puede implicar priorizar el comercio con los que le den mejores acuerdos comerciales, o con quien tenga mayor demanda, eso ya no es aceptado por Estados Unidos, ¿no? Hay un retorno de la Guerra Fría, en algunos puntos, ¿no? En algunos principios de la Guerra Fría, de mayor intervención y supervisión y controlar el gobierno de o estás con Estados Unidos, con el bloque occidental, o estás en contra. No, Sí, no hay posiciones intermedias. O por te lo menos, alineas totalmente o sí, te pueden conseguir un enemigo. por lo menos en lo que se refiere a los recursos estratégicos. O Sí, sea, por ahora no están en contra de que le vendamos soja a China, por ejemplo, sí. porque ellos, Estados Unidos, no tienen una demanda de soja, pero sí les interesa controlar qué pasa con el cobre, qué pasa con el litio, ¿no? Qué pasa con otros recursos que sí tiene, que están presentes en Latinoamérica, bueno, el petróleo, eh, y bueno, ¿a quién se lo vendemos? Guarda. Ah, Entonces y ahí también limitar, ¿no? Estados Unidos se quiere asegurar esos recursos. También limitar la presencia más directa de China, ya sea con Ujú, puertos, infraestructura, ¿no? Todo lo que pueda llevar a que China tenga un dominio político, que suele ser, como ya lo hemos explicado cuando hablamos de China, más vinculado a tratados comerciales, acuerdos económicos, endeudamiento, ¿no? Entonces, ujú, Estados Unidos prefiere someter a los países de Latinoamérica con un endeudamiento con ellos. En vez de que se endeude con China, que el endeudamiento esté vinculado o al FMI o a capitales norteamericanos, que eso le permite también tener un control, ¿no? Siempre el endeudamiento es una herramienta de dominio. Eh, ya Estados Unidos territorialmente elige enfocarse en Latinoamérica. En África no vemos que haya un escenario que Estados Unidos, por ejemplo, quiera disputar África a los chinos. Se le ha entregado.
y se quiere focalizar en Latinoamérica, también por cuestiones económicas, de cercanía, de tradición. Estados Unidos nunca tuvo un dominio sobre África muy fuerte. Entonces, está Sí, todo salvo con Libia, que bueno, que con Libia que justamente estamos. intervino Sí, para, junto sí. con la OTAN. Eh, pero siempre el foco está más puesto en o Medio Oriente, por los recursos estratégicos que hay ahí, o en Latinoamérica, que busca esto, ¿no? Eliminar a cualquier enemigo político que esté alineado con sus enemigos. Entonces, Ujú, un gobierno latinoamericano que hace acuerdos comerciales con China y lo prioriza, puede convertirse en un enemigo. Y esto para mí es importante porque Lula puede convertirse en un enemigo en poco tiempo, ¿no? sí. Una vez que venza a los principales enemigos, a los que considera el eje del mal, ¿no? Después puede pasar a ir por otros gobiernos que son mucho más suaves en su forma a nivel geopolítico, porque Brasil es cierto que es parte de los BRICS, pero no tiene el nivel de alineamiento que tenía Venezuela, con Irán, Rusia, China. Sí, No estaba a ese nivel, ¿no? Pero sí tenía una política y tiene, ¿no? Actualmente de independencia, sí, de no estar totalmente, no está totalmente sometido a Estados Unidos. sí, sí, a nadie, sí. Entonces, ya esa independencia de buscar los acuerdos que puedan beneficiar a Brasil, esa soberanía política, ya es problemática. Entonces, ¿Te puedo agregar algo? Digamos, mm, porque teníamos pensado nosotros, para continuar la serie de lucha mundial por los recursos, hablar de los países medios, ¿no? Porque hay países, bueno, los imperios, que ya los mencionamos, ¿no? Están al otro extremo, están los países, bueno, dependientes o satélites o débiles, los países que sí o sí están obligados a alinearse con algún imperio, ¿no? mm, Y después están los países medios, los que tienen los que tienen, no están tan desprotegidos como los países débiles, no llegan a ser imperios ellos mismos, pero no están obligados a alinearse con ninguno, digamos. Entonces, quieren buscar la relación más provechosa para ellos, ¿no? A ver, Irán es un ejemplo también, bien. ¿no? Brasil es un ejemplo, Brasil es el ejemplo en Sudamérica de un México país ahora también. medio, ¿eh? México también. México. Podría haber México, ahí. bueno, más al Canadá. norte, Canadá, bueno, pero o sea, no quiere decir que no estén en peligro de una agresión imperial, pero no están en una situación tan frágil como estaríamos nosotros, por ejemplo, Argentina. Sí. Eh, y bueno, eso nada más para agregar. No sé si querías continuar. Sí, no, después a estos países de nuevo se podría sumar la India, Pakistán, Turquía, ¿no? Que Sí. pueden ser países que tienen capacidad para tener cierta soberanía y sostenerla. Eh, Ujú. pero bueno, lo que sucede es que tampoco Estados Unidos quiere que haya países de este tipo que se alineen con sus enemigos. Entonces, es Claro, previsible que empiecen a fomentar derrocamientos. Esto es más opinión personal. Pienso que en los países donde hay sí. alternancia política, como Brasil, ¿no? Donde se puede financiar a la oposición a Lula y bajarlo y ganar democráticamente, no van a apostar por la intervención militar directa. Otra sería la historia si se prolonga en el poder, capaz Lula, ¿no? O Lula o su Ujú. partido, ¿no? Si se Sí. perpetúa en el poder y no lo pueden sacar por vía democrática, Y se alinea otra más sería la con historia, China, ¿no? por Sí. ejemplo. Si se alinea más con China, claro. Porque hasta ahora Estados Unidos, en países como este, lo que apuesta es, bueno, vamos a bancar a Bolsonaro y que le gane democráticamente. Pero incluso hubieron intentos de golpe de Estado, tanto en Bolivia, donde fue apoyado cuando derrocaron a Evo, pero Ujú. también hubo apoyo interno para lograr eso. Y en Brasil, cuando bajaron a Dilma, ¿no? A Dilma también le hicieron un Sí. impeachment y la pudieron desplazar. Entonces, esta intervención política va a ser.
fuerte, pero puede pasar a lo militar, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que en un escenario de mayor capitalismo de rapiña, de querer apropiarse de los recursos ajenos, de acercamiento a un colapso, va a ser cada vez más fuerte asegurarse recursos por cualquier medio, ¿no? Yo creo que antes de llegar a la invasión, el ataque militar directo a Brasil, tendría que pasar como que Estados Unidos, así como hizo con Irán, que puso durante todos estos años las monarquías del Golfo las subordinó a Estados Unidos, le puso bases, todas bases, limitando con Irán, amenazando a Irán. Bueno, tendrá que pasar algo similar en Sudamérica, ¿no? De que Argentina, todos los países limítrofes con Sí, todos los países de Sudamérica posible tengan bases militares yanquis amenazando a Brasil. sí, sí. Tendrá que Paraguay, Colombia, pasar. Venezuela, todo Sí, rodeándolo. Argentina, bueno. Y en Argentina, bueno, para pasar a Argentina, ¿no? Al bloque de Argentina, ya, a ver, con el gobierno de Milei se han dado, todavía no se dio pasos tan burdos, ¿no? Como bases militares yanquis en territorio argentino, bases abiertamente militares, ¿no? Pero ha habido una polémica hace unos meses cuando se colocó una torre de capitales británicos y estadounidenses en Tierra del Fuego. También hubo una movida del gobierno nacional para controlar el puerto de Tierra del Fuego, ¿no? Ahí bueno, los sectores nacionalistas de Tierra del Fuego, ¿no? Tipo veteranos de Malvinas, denuncian, ¿no? Como que hay una movida ahí, en realidad, el Estado argentino actuando a favor de intereses imperiales, ¿no? Yanquis. Eh, que bueno, a ver, recordemos ahí el estrecho de Magallanes, que está ahí, con el que se puede pasar del océano Atlántico al Pacífico, bueno, también es otro paso de barcos, también es otro paso que a cualquier imperio le convendría controlar, ¿no? Y bueno, teniendo un gobierno totalmente alineado con Estados Unidos, hasta con Israel, como el de Milei, bueno, se pueden dar pasos en ese sentido, ¿no? El tema es que ahí mal que mal, ahí el nacionalismo argentino cumple un papel positivo, ¿no? Un nacionalismo argentino herido que le cause irritación cualquier avance en el territorio de algo este, explícitamente yanqui o explícitamente británico, ¿no? Entonces ahí el nacionalismo argentino reacciona. Entonces, bueno, ese es un aspecto uno de los aspectos, pocos aspectos positivos que yo le recalcaría al nacionalismo argentino, ¿no? De chillar cuando esas cosas pasan. Quizás no por las mismas razones que lo hagamos nosotros, pero bueno, por lo menos chillan. Eh, y bueno, acá en Argentina, yo diría, en Latinoamérica en general, en cualquiera de los países, esta guerra que hay por los recursos se expresa, llega a los territorios en forma de proyectos extractivistas, ¿no? No es que mandan las tropas y nos quitan los recursos, ¿no? Sino que usan los mismos mecanismos institucionales del Estado argentino para que se hagan proyectos extractivistas, ¿no? Como el que se quiere hacer en Uspallata, en Mendoza, para extraer, bueno, minerales estratégicos, en este caso el cobre, pero seguramente debe haber algunos más, ¿no? Y bueno, garantizar que ese cobre vaya a Estados Unidos, a sus aliados, ¿no? Ese es en este caso. Si estuviéramos bajo la órbita del imperio chino, serían de empresas chinas, digamos. Estamos bajo la órbita de Estados Unidos, entonces son empresas de capitales estadounidenses o europeos, ¿no? Pero la idea es despojarnos de todos esos recursos, ¿no? En este momento, sin necesitar una invasión militar directa, ¿no? Sino usando la misma fuerza del Estado argentino
a través de la corrupción de la clase política local, principalmente de los gobernadores de las provincias, porque en Argentina se provincializó el uso de la minería. Entonces, los que ven el negocio con estas multinacionales son, bueno, gobernadores y legisladores provinciales, ¿no? Que aunque todo el pueblo se oponga, van a aprobar esos proyectos, ¿no? Y utilizar la fuerza del Estado, la policía, los servicios de inteligencia contra el pueblo organizado. Eh, Ahora, todo eso se hace con la bandera argentina. Entonces, pero si uno hace el análisis geopolítico, está la bandera yanqui también detrás de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aclarar, porque em, está bueno prestar atención, digamos, a los enemigos más directos, ¿no? Del pueblo argentino, que es la clase política, el aparato del Estado-Nación argentino, pero bueno, también ver quiénes están detrás, ¿no? Eh, ¿Querés aportar algo sobre eso? Sí, no, pensar que lo que se plantea en una parte importante del nacionalismo argentino, que tiene distintas vertientes, pero los que están hegemonizando es la idea de que alinearse con Estados Unidos implica lo mejor para el interés nacional. Y logran imponer esa visión tanto en su política internacional como a nivel interno. Eh, Hubo otras vertientes nacionalistas, ¿no? Que, pues, si consideramos, por ejemplo, el kirchnerismo como un tipo de nacionalismo, donde hacían gala de mayor independencia, ¿no? Destacaban que tenían una mayor autonomía política y en algunos casos se manifestaba mostrando mayor cercanía por el gobierno de Putin, por el gobierno chino. Exacto. Sin embargo, también entregando los recursos, ¿no? No era una política soberanista en el sentido de proteger, priorizar los recursos para satisfacer las necesidades del pueblo argentino. Por más que los commodities se presentaban como el medio a través del cual se podía reestructurar, restaurar el estado de bienestar y ganar soberanía económica pagando la deuda, ¿no? En general se justifica la, el extractivismo aplicado por los gobiernos progresistas, se justifica diciendo que permite mayor soberanía política y económica, ¿no? Es lo que dice para justificarse. No, además te pueden usar que, bueno, necesitamos divisas. Sí. Argentina necesita dólares y esta es la manera que tenemos de obtener dólares a corto plazo. Y así se justifica también la explotación de vaca muerta, Ujú. la llegada de capitales con distintos acuerdos, ¿no? No como lo está haciendo Milei ahora, que como todos sabemos está el RIGI, que es un, un plan de entrega total de los recursos para quien quiera Sí, arriesgar a invertir acá, eh, dándole todas las garantías de alta rentabilidad y de poder llevarse sin dejar mucho en el país, ¿no? sí, Entonces son acuerdos de saqueo, pero que durante el kirchnerismo no eran tan distintos, ¿no? Los porcentajes podían ser un 2% más de sí, sí, impuestos, un poquito más quedaba a nivel nacional, pero sí, sí, en los detalles podemos ver diferencias, pero en lo general era el mismo modelo, ¿no? Un modelo de extracción masiva de recursos naturales en poco tiempo para llevarse todo lo que puedan y que las sí. empresas aprovechen eso Acá la para... diferencia es que, bueno, por ahí sí el kirchnerismo eh, de todo, o sea, concepto extractivista full, el destino de Argentina es extractivista, pero el kirchnerismo quizás, bueno, escuchaba a empresas yanquis, empresas europeas, empresas chinas, ¿no? Y buscaba la mejor oferta. Sí, En cambio, el gobierno de Milei directamente son empresas yanquis o europeas, o ¿no? Alineadas israelí, con sí. Estados Unidos, por más que tengan la peor oferta. Y descartar otras opciones, ¿no? Sí, Eh, y bueno, y también descartar la opción de un desarrollo propio, ¿no? De poder usar tecnología local o un desarrollo industrial local para eh, aprovechar esos recursos, ¿no? Ya, por ejemplo, ni se discute qué hacer con el litio. El litio es una materia prima a venderse.
No va Sí, a ser no, una pero materia, y tampoco algo que genere desarrollo local. no es que no hablan de un desarrollo para mejorar la condición de vida de la población. Habla de un desarrollo en abstracto para que haya más plata, pero bueno, ¿quién se lleva la parte del león de esa plata extra? Y Sí. la clase política se la va a llevar. Los que están en condición de manejarla, ¿viste? La población ve muy poco. A la población le dan migajas, las migajas suficientes como para tener un voto cautivo, ¿no? Pero no hay una intención ni emancipatoria, no hay una intención de emancipación ni nacional ni social, Sí, ¿no? y En el kirchnerismo. otro punto importante que Milei explícitamente enuncia que está en contra de la justicia social. Y Sí, bueno, una de las banderas del modelo de desarrollo anterior era, bueno, una parte distribuirla, ¿no? Una cierta distribución de sí, la riqueza, sí, las migajas. destinar recursos a construcción de vivienda, a planes sociales, a obras Ujú. públicas. Actualmente eso eh, se está perdiendo, ¿no? La obra pública está totalmente paralizada. Viviendas construidas por el Estado para las familias que no tienen, también está totalmente paralizado. Antes era insuficiente. Ahora directamente no se hace, ¿no? Ni obra Claro. pública, ni nada para satisfacer la necesidad de vivienda de la población, dejándose que el mercado lo resuelva, que como estamos viendo no está sucediendo, ¿no? Sí, no, el mercado nunca resuelve nada, ¿no? Las promesas del mercado son peores que las promesas de los políticos. Sí, de esto capaz también hay que ser claro, ¿no? Porque uno es crítico del nacionalismo, pero hay que reconocer que capaz el nacionalismo se apropia de parte de la renta para hacer obras públicas, por lo menos. Ujú. Eh, en este caso, ni eso, ¿no? Ni lo que antes era insuficiente, que no alcanzaba. Ahora directamente, en vez de tratar de eso que era insuficiente, convertirlo en algo que funcione, directamente se abandona esa posibilidad de hacer una mínima distribución de la riqueza. Sí. Pero bueno, lo que se justifica dice que así van a sostener el tipo de cambio, ¿no? Con la entrada de dólares, van a poder Ujú. mantener van a evitar la devaluación. Esa es la justificación más monetarista que da Milei. Y sin embargo, bueno, volviendo al tema regional, también creo que lo que hay que tener en claro es que es muy difícil que un país como Argentina, en la situación en la que Sí. está, por sí mismo pueda tener una política autónoma, ¿no? O sostenerla. Y por eso creo que ahora vamos a pasar a explorar qué pasó en la década del 2000, ¿no? Cuando se hablaba de la patria grande, donde se enunciaron se enunciaba que tenía que estar unida Latinoamérica, que la única forma de lograr la segunda independencia o de poder sostener una soberanía sobre tanto a nivel político, militar y sobre sus recursos era a través de la Unión Latinoamericana, ¿no? También a nivel Sí. financiero me acuerdo que se hablaba, ¿no? Sí, Estaba sí. Y en ese punto es importante decir, bueno, coincidimos no en el cómo, en cómo se aplicó, en el modo en que se llevó a cabo, pero sí vemos esa necesidad de un bloque regional fuerte para resistir a las otras potencias. El tema va a ser cómo, ¿no? Ese bloque regional logra unirse y poder tener una unión de los pueblos más que de los estados para sostener esa independencia. Bueno, sí, coincido. Yo creo que, bueno, con todo lo que dijimos, me parece que si no tenemos claro, o sea, tenemos claro en general que necesitamos un bloque regional, por lo menos a nivel defensivo, ¿no? Para protegernos de los ataques de Estados Unidos, pero también de otros imperios, ¿no? De China, por ejemplo, de China que nos quiera colonizar con sus tratados comerciales, ¿no? Un colonialismo mucho más amigable, pero que también es lo mismo, ¿no? Que todos nuestros recursos se van para afuera, ¿no? Y que el pueblo argentino, el pueblo latinoamericano no se beneficia. Eh, un modelo extractivista, ¿no? Que beneficia, bueno, a la gente que va a recibir esos recursos.
y perjudica a los pueblos locales, ¿no? Con pasivos ambientales, con la destrucción de las economías regionales. Eh, entonces, está descartado que cada estado se pueda salvar por sí solo, digamos. El que puede aguantar por sí solo hasta ahora es Brasil, ¿no? Pero también tendrá sus límites eso. Si toda Sudamérica se alinea con Estados Unidos, la situación de Brasil va a ser muy frágil, ¿no? Entonces, el tema es, necesitamos un bloque regional entre los países latinoamericanos. En las décadas pasadas, con los gobiernos progresistas, hubo algunos tímidos pasos en ese sentido, como, bueno, el reforzamiento del Mercosur, ¿no? O también el UNASUR que se había creado y que, bueno, que después pasa que el UNASUR dependía de la continuidad de los gobiernos progresistas. ¿No? Se lo hizo dependiente desde un factor ideológico. Entonces, ahora que vino la ola de gobiernos de derecha, antiprogresista, bueno, el UNASUR está abandonado, ¿no? Pero en principio el UNASUR podría, al priorizar una cooperación entre los distintos países en temas económicos, de infraestructura, incluso militar, ¿no? Podría significar una especie de bloque defensivo. Eh, y bueno. El tema es, bueno, el tema de cómo lo hacemos es muy complejo. Yo no lo tengo claro, no lo suficiente como para hacer propuestas concretas o una estrategia. Lo que está claro es que cada estado por sí solo no puede. Los países que no somos medios, ¿no? No tenemos la capacidad de por nuestra propia cuenta, resistir a ninguno de los imperios, ni al estadounidense ni al chino. Eh, entonces, el bloque regional es la única salida. Ahora, eso quiere decir que se descarta el nacionalismo argentino, se descarta el nacionalismo argentino, que es el nacionalismo chileno, el peruano, el uruguayo, etcétera, el nacionalismo de cada país por separado. Eh, Pero también hay que descartar los sueños bucólicos como el de la patria grande, ¿no? Que están basados como en una ucronía, ¿no? En qué hubiera pasado si cuando América Latina, Hispanoamérica, se independiza, la América española se independiza de la España peninsular, si hubiera creado un solo Estado-nación, en vez de más de 30 creo que son estados-naciones latinoamericanos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos el mismo estado-nación desde México hasta Tierra del Fuego? ¿No? Entonces, bueno, seríamos potencia, etcétera, ¿no? Entonces, y hay un resentimiento contra, bueno, las potencias de ese momento, el Imperio Británico, ¿no? Todo lo que intervinieron para que ayudaron a la independencia de España siempre que América Argentina terminara balcanizada, ¿no? Que terminara con distintos estados-naciones que además pudieran entrar en guerra entre sí, ¿no? Como pasó con la guerra contra el Paraguay, como pasó la guerra del Pacífico entre Chile y Perú, bueno, el conflicto entre Perú y Ecuador, o entre los mismos países centroamericanos, ¿no? Eh, También la agregaría guerra ahí lo que pasó civil con el en territorio mexicano, Colombia. ¿no? ¿Cómo? Agregaría ahí todo lo que Estados Unidos apropió del territorio que era mexicano, ¿no? Sí, Que también fue posible gracias a esa fragmentación, ¿no? Porque México, después de su independencia, era un país débil, como para poder resistir contra el poderío norteamericano que se quedó con gran parte de su territorio de ese entonces. exacto. Mm. Bueno, ese es el tema, ¿no? Bueno, en Centroamérica el imperialismo yanqui fue mucho más agresivo que en Sudamérica, ¿no? Sí. Con fuerzas militares abiertamente colonizando, bueno, Cuba, Puerto Rico, bueno, ya lo sabemos. Entonces, el nacionalismo de cada estado por separado está descartado, la patria grande está descartada.
porque es algo más ideológico que político, que de realismo político, ¿no? El bloque regional es la salida. Ahora también tenemos que evaluar críticamente las experiencias fallidas en ese sentido, ¿no? La experiencia fallida del Mercosur, bueno, o la limitación que tiene el Mercosur, la experiencia fallida del UNASUR, ¿no? Entonces, como evidentemente formar bloques, formar un bloque regional que depende de que continúen en el poder de esos países ciertos presidentes, es algo muy frágil, ¿no? Como que el mismo signo político gobierne todos esos países, no, es algo muy frágil. Tiene que ser algo más que venga desde algo más estructural, que venga desde los pueblos también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí el desafío está en ver cómo construir eso. Por ahora que tenemos esta dualidad bueno, que está el Estado-nación y el pueblo, ¿no? En cada país, que tienen intereses contrapuestos. Algunos de sus intereses se alinean, pero la mayoría están contrapuestos porque el Estado-nación sostiene al capitalismo, obviamente. Pero bueno, ¿cómo explotar estas contradicciones, ¿no? Para que funcionen a favor del pueblo? Lo cual Sí. hay que evaluar críticamente todos los proyectos políticos que tuvieron esa ambición en su momento y terminaron apoyando al sistema, básicamente. Terminaron fagocitados por algún populismo, ¿no? Como en Argentina sería el caso del peronismo. Porque a ver, todo lo que estamos diciendo ahora, un peronismo, un kirchnerista podría decir, ah, pero boludo, eso es lo que hicimos nosotros cuando estábamos en el gobierno. Eso es lo que queríamos hacer con Néstor, con Cristina. ¿Por qué te oponés, viste? Bueno, Entonces, yo que justo quería sí, intervenir sí, en esa dirección, que para mí uno de los límites es que estos gobiernos hicieron poco por lograr consensos amplios en el pueblo, ¿no? exacto, Apostaron a la polarización, a construir amigos y enemigos. Entonces, del lado de los que están a favor de la patria grande quedaron los que están con ellos, ¿no? En Argentina está esta idea, ¿no? Si uno sale con esta idea de unión latinoamericana, capaz no dice nada, pero eso es el kirchnerismo. Eh, es y la anterior al idea, kirchnerismo. sí, es mucho anterior, es muy anterior aparte. Sí, sí, Pero bueno, la idea de generar consensos en el pueblo, para que incluso personas que pueden ser conservadoras de derecha se den cuenta del beneficio de una alianza regional, de poder tener una alianza militar que te protege del peligro de una potencial invasión por tus recursos, ¿no? Poder generar esos consensos requiere ir más allá de los límites del nacionalismo y también del populismo, ¿no? Tenés sí, que plantear que sea cual sea el gobierno, tienes una política a sostenerse la Unión Latinoamericana. sí, No importa si hay variaciones en quién maneja el Estado, ¿no? Si cambia el signo político, cuando el consenso es fuerte, se puede sostener en el tiempo, más allá de quién cambie. Y tendría un costo político abandonar, por ejemplo, la Unión Latinoamericana, al que si hay un consenso popular. Eh, y bueno, ese es un laburo también, bueno, muy ideológico, de político, de mostrar ese camino como quizás la única opción, ¿no? A veces a mí no me gusta presentar las cosas como única opción, pero se puede dar argumentos racionales para decir que es la única opción en que se puede sostener una soberanía regional. sí, Porque el poderío militar de Estados Unidos termina haciendo que los gobiernos se tengan que someter. sí. Incluso algún gobierno que quiera hacer oposición. Me acuerdo que en un capítulo hablamos de Petro en Colombia, que estaba teniendo un Ujú, discurso bastante eh, fuerte en contra de Estados Unidos, hasta que Estados Unidos lo apretó, ¿no? Lo llevó llegó a incluso a amenazar a Washington. Trump, a Petro, ¿no? De que va a ser el próximo Maduro. Y se vio obligado a tener que ir a Estados Unidos, bajar el tono, acoplarse a lo que quería el gobierno norteamericano. Y después de eso, silencio de parte de Petro, ¿no? Sí, No quiso meterse en problema. Y eso es producto de que en la política real, si hay una amenaza de que te pueden derrocar,
o que pueden hacerte pasarte a la lista de enemigos de Estados Unidos, Sí, sí, tenés que regular. Porque, por ejemplo, Colombia no tiene chances de poder resistir un ataque militar norteamericano. Y además que Colombia tiene bases militares eso estadounidenses te en iba a su territorio. decir. Ya los tienen adentro. Ya los O tienen sea, adentro. Y siempre fue, este, tradicionalmente, Colombia fue un gobierno, tuvo gobiernos de derecha, sí, totalmente alineado con Estados Unidos. Totalmente sí. sometido. Es la primera vez Petro que es un gobierno de un signo político diferente, que lo podía manifestar hasta que le pusieron un límite, ¿no? Ujú, Lo chantajearon. sí. Ahora, bueno, eso también demuestra como que hace falta, como te dije, ¿no? Yo no creo que tenemos suficientes datos ni estudios como para proponer una estrategia en positivo de cómo lograr este bloque regional defensivo, pero sí sabemos lo que falló, digamos, y lo eh, que la estrategia dependa de que en toda Latinoamérica haya gobierno de izquierda, no puede ser. ¿No? Depender de, bueno, de que, bueno, entonces tenés que votar a lo más izquierda, la opción de más izquierda posible, ¿no? En las próximas elecciones, ¿no? Entonces, un kirchnerista nos diría, bueno, si vos querés eso, tenés que votar por Alce Kicillof en el 2027, ¿no? Eh, pero bueno, no es suficiente, ¿no? No está demostrando el límite de eso, ¿no? Acá si gobernara Axel Kicillof en el 2027 y se asumiera la presidencia, y bueno, le pasaría lo mismo que a Petro si se pusiera a cocorito, digamos. Recibiría una amenaza de Estados Unidos y se tendría que someter, ¿no? Entonces, evidentemente no es suficiente con que gane este gobierno de izquierda en cada país por separado, ¿no? Y ni siquiera que gane gobierno de izquierda en todos. Si cada Estado-nación sigue estando separado, ¿no? Si no hay una unidad, no solo comercial, ¿no? Relaciones comerciales bilaterales, sino a nivel de la infraestructura, de la defensa de esas infraestructuras. Si no existe eso, es todo desarmable, ¿no? Si no Yo existe termino. tampoco alguna mística tiene que haber algo de la unidad que, bueno, no sé si puede ser la patria grande, pero digamos algo que los pueblos adopten, ¿no? Más allá del gobernante que esté de turno. Algo que los pueblos adopten y que nos dejemos de joder. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos mucho por batallar, porque el nacionalismo argentino promueve el odio a los chilenos, el odio a los brasileros, promueve el menosprecio a los uruguayos, ¿no? De decirle, es una provincia nuestra, el racismo contra los bolivianos, los paraguayos, ¿no? Entonces, ahí esa es la batalla nuestra, ¿no? Obviamente la continuidad de esos odios que no son no nos benefician en nada, digamos. No nos benefician en nada. La continuidad de esos odios es totalmente funcional a los intereses de Estados Unidos y de cualquier otro imperio, ¿no? En el caso bueno, que China reemplace a Estados Unidos, sería funcional a China, ¿no? Eh, Así que eso es, como diciendo, si hablamos de estrategia, de cómo construir en positivo, bueno, esa sería una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Combatir dentro de nuestra propia cultura la xenofobia contra gente de países limítrofes, gente de países latinoamericanos. Eso sería, por seguro, uno de los puntos de la agenda. Eh, y después, yo creo que otra cosa que se cae de Maduro para mí es apoyar toda resistencia popular contra proyectos extractivistas, ¿no? Porque obviamente no, eso ya lo sabemos, no tiene ningún beneficio para nosotros, no solo que nos perjudican a nosotros, sino que benefician al imperio. Es una transferencia de energía y materiales para el imperio. Entonces, como mínimo, eso lo tenemos que evitar, ¿no? Este, Esas son las dos cosas de las que estoy seguro. Y ahí veo, bueno, viendo más en concreto, ¿quiénes serían nuestros aliados?
¿no? Para todo eso. ¿Cómo se formaría una fuerza social en Argentina, ¿no? A nivel nacional o local, ¿no? O provincial. Y bueno, ya con toda la gente que esté involucrada en esas luchas, ¿no? En las luchas antiextractivistas, por ejemplo. Yo también sumaría a las cooperativas agroecológicas, al movimiento que está por la transición agroecológica. También sumaría a las comunidades indígenas que están resistiendo para, bueno, para poder continuar con su modo de vida y que su modo de vida está basado en la protección de territorios, ¿no? En la protección de la biodiversidad. Este, entonces son esos, como mínimo, ¿viste? Todos esos actores, ¿no? Los que están, toda la gente que de alguna manera da una batalla por el bien común, ¿no? Por un bien común que no es algo, no es algo egoísta, ¿no? Es algo que, bueno, hay una diferencia entre el autointerés y el egoísmo, ¿no? A ver, yo peleo por el bien común porque también me beneficia, yo estoy incluido en ese bien común, ¿no? Pero no es algo egoísta, porque no me beneficio a mí solo, beneficio a mi comunidad, ¿no? Incluso a gente que no se moviliza. Eh, entonces, hay que ir generando una alianza entre todos esos actores, ¿no? Y eventualmente en el espacio local, provincial, nacional e internacional. Bueno, yo quería anticiparme a una posible crítica que se puede hacer a una perspectiva que está más orientada al decrecimiento y al mismo tiempo defiende la necesidad de poder tener mecanismos para defenderse, ¿no? Para defender y Sí, proteger los recursos. Porque me ha pasado, ¿no? Que te dicen la única forma de poder tener un sector militar fuerte es con crecimiento, ¿no? Te dicen tenés que industrializarte, que expandir tu PBI, así podés destinar más PBI o más recursos a armarte y al sector defensa. No te puedes rearmar o proteger eh, estando en situación de decrecimiento, ¿no? En el sentido de que un país que está estancado no puede priorizar o destinar muchos recursos al sector militar. Bueno, en ese punto, que uno puede plantear el diálogo, discutir, porque algo de verdad puede haber en esa crítica, es importante que muchas veces en la defensa es superior la unión y la fuerza moral de un pueblo para resistir a un enemigo que tener tecnología de punta, ¿no? O tener una gran industria militar, tener un gran poderío militar. Una unión genuina de rechazo a cualquier injerencia extranjera y a los invasores, y una oposición clara a cualquier tipo de colonialismo, neocolonialismo, generar esa conciencia puede ser mucho más fuerte que priorizar el poderío militar, ¿no? Sin descuidar, ¿no? Porque uno tampoco va a pelear con arco y flecha, sino que sabe que tiene que combatir contra un enemigo poderoso y que es conveniente que exista el sector de defensa, no desecharlo por completo. Eh, Porque bueno, sabemos que también dentro del ambientalismo, del ecologismo, muchos compañeros nuestros, que podrían ser compañeros de militancia y de lucha, son pacifistas, ¿no? En un sentido sí, muy fuerte, ¿no? Estarían en contra. Y para nosotros hay que abrir el debate de que no puede haber un proyecto alternativo sin poder defender ese proyecto alternativo, ¿no? sí. Hay que tenerlo claro. Es un muy buen punto porque yo te digo, a ver, ¿cómo sería, a ver, si fuéramos 100% coherentes con el decrecimiento y con el, bueno, comunalismo libertario al que aspiramos en en el corto plazo? No, bueno, entonces nosotros diríamos, bueno, todo lo que debilite al Estado argentino es bueno, todo lo que debilite al ejército argentino es bueno. Entonces, ahora, se debilitan esos sectores, ¿no? Se debilita el Estado argentino. Los municipios pueden construir, digamos, su sociedad, ¿no? De municipalismo libertario, con políticas socialistas, ¿no? De bien común, etcétera. Viene el imperio yanqui con su ejército, nos destruye.
Sí, y te someten. lamentablemente. A ver, no. eh, y tenemos ejemplo, a ver, tenemos actualmente el ejemplo en Gaza. Eso es lo que le pasa lamentablemente a un pueblo que no tiene un Estado para defenderse frente a un Estado encima con toda la tecnología y el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que le pasa al pueblo de Gaza. Está sufriendo un genocidio. Estamos viendo transmitido en vivo y en directo, ¿no? Eh, Vamos a buscar otro ejemplo, digamos, porque a mí la sociedad en la que me gustaría vivir, por ejemplo, sería la Comuna de Aragón en la Revolución Española, ¿no? Fue un espacio de España que se le llama republicana, ¿no? Eh, donde las colectividades campesinas, los campesinos se organizaron en colectividades y a su vez esas colectividades se federalizaron, ¿no? Y formaron la Comuna de Aragón, donde se generó un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político basado en la democracia directa, un nuevo sistema económico basado en el bien común, una especie de comunismo libertario, ¿no? Y bueno, el ejército republicano, el mismo ejército republicano la destruyó, ¿no? Cuando se agotó el ejército anarquista, ¿no? Las milicias anarquistas se fueron agotando en la guerra contra el fascismo, ¿no? Y dentro del Frente Republicano recuperaron su hegemonía las fuerzas burguesas y el estalinismo, ¿no? Bueno, el experimento de las comunas fue liquidado por el ejército de Lister, ¿no? Que era el general encargado de esas expediciones. Entonces, bueno, es lamentable, lamentablemente es así, digamos, si no tenés una fuerza militar para Yo quiero dar otro defenderte, ejemplo, ¿eh? te van a destruir tu sociedad. La sociedad en la que vos querés vivir la van a destruir. Entonces, mientras existan ejércitos, o sea, la solución sería que, que este tipo de sociedad de comunismo libertario esté en todo el planeta. Entonces, ahora, pero si vos tenés un Estado-nación que te va a agredir, necesitas algún ejército, necesitas alguna especie de fuerza militar para defenderte, ¿no? Entonces es como que el enemigo te obliga a ensuciarte un poco, eh, porque Yo te pensaba el obliga a hacer la ejemplo, guerra para pensaba el ejemplo de defenderte. de los kurdos, pensaba el ejemplo también, que es actual. Sí, Que se ven obligados, ¿no? Los kurdos están enemistados con el Estado iraquí, el Estado turco y el Estado iraní y sirio, y porque Siria, es un pueblo que tiene presencia en estos cuatro países. eh, y que, bueno, se vieron obligados muchas veces a aliarse con Estados Unidos, tanto por sí, armamento, protección. Actualmente Estados Unidos intentó movilizarlos como carne de cañón para combatir a Irán, ¿no? Que sí, ellos pongan los hombres y Estados Unidos ponga las armas. Eh, pero son instrumentalizados, ¿no? Por otro país que tiene otro interés. Y que bueno, para mí no hay que ser ligero. Esto lo discuto bastante con compañeros que son pro-kurdos, que yo también banco el experimento que están haciendo en Kurdistán, que de hecho está basado en Bush, en el confederalismo democrático. sí, Lo que está pasando, terminan luchando para el interés norteamericano sin ninguna garantía que Estados Unidos, una vez que gane su guerra, una vez que cambie el régimen, no los liquide. Porque Estados Unidos claro, tampoco va a querer un modelo social alternativo en esa región del mundo. Son aliados provisionales. Y he conocido algunos que apoyan a Estados Unidos en esta batalla porque dicen que va a liberar al pueblo kurdo. Es muy ingenuo pensar que Estados Unidos aceptaría un modelo exitoso de gobierno alternativo para esa región del mundo, ¿no? sí, Eh, lo puede usar como aliado ocasional, pero luego pasarían a ser ellos sí. los enemigos. Sí, y porque por ahora el territorio donde están los kurdos no tiene ningún recurso estratégico en el que Estados Unidos está interesado, ¿no? Bien. Y donde hay petróleo lo explotan los norteamericanos. Ujú. Sí, Siria no es una potencia petrolera, pero tenía unas pozos petroleros que como los kurdos no tenían la tecnología para hacerlo, lo terminaba explotando Estados Unidos para interés propio. Entonces tenemos una situación ahí que, bueno, el pueblo kurdo por lo menos el tema militar lo tiene claro, ¿no? De que tiene que luchar contra el Estado Islámico, luchar contra sí, el Estado sirio, luchar contra enemigos que lo rodean, que lo tienen ahí ujú, atenazados. Pero sin embargo también pasa esto, de que se ven
en una relación de dependencia con Estados Unidos a nivel Y yo militar. volviendo a nosotros, ¿no? O Sí. sea, porque ahí, bueno, a ver, nosotros queremos una sociedad de comunalismo libertario. Estamos en contra del Estado-Nación argentino. Ahora, pero el Estado-Nación argentino no existe solo, ¿no? Y está el Estado-Nación yanqui, el Imperio yanqui. Entonces, si podemos explotar una contradicción entre el Estado-Nación argentino y el Imperio yanqui, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ¿cuál es la posición realista? Decir, ah, no, son los dos igualmente malos. Entonces, bueno, esos dos se juntan y nos aniquilan. Y después continúan la pelea entre ellos, ¿no? Es una situación compleja, no está lindo. lo- 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 a mí me gusta más imaginar la sociedad en la que yo quiero vivir, ¿no? Y decir, no quiero ningún Estado-nación que me joda, ¿viste? Quiero organizarme junto con mis vecinos por el bien común, ¿no? Y vivir en paz, ¿no? Ahora estamos en el escenario que estamos. ¿Cómo reaccionamos? Necesitamos alguna especie de realismo político, pero sin caer en el posibilismo, sin sin caer en el reformismo, ¿no? Es como que necesitamos movernos en un terreno al filo de la navaja, ¿viste? Lo más cómodo sería quedarnos en un lugar purista y decir, bueno, vamos a esperar a que la situación favorezca a nuestra corriente política, ¿no? A que todo el mundo quiera vivir en un comunismo libertario. Bueno, y ahí activamos. Ahora, eso significa abstencionismo en la práctica, ¿no? Abstencionismo político, quedarse al margen de cualquier discusión política actual, ¿no? Entonces, que nos da lo mismo todo. Ponele que en el 2023 las dos elecciones que teníamos eran malas. Eran Massa y Milei. Porque Massa también era otro empleado de la embajada yanqui. Digamos, no es que Massa representaba a un sector nacionalista de la burguesía, ¿viste? O algo así. No hay, eso es una ilusión peronista, digamos. Tanto Massa como Milei eran las dos opciones del imperio yanqui. Eh, entonces, bueno, en ese caso, bueno, yo voté en blanco y lo volvería a hacer, ¿no? Y sin ninguna vergüenza. Hay otra gente que, bueno, que votó en masa para votar en contra de Milei. Que bueno, lo respeto. Pero Yendo más bueno, atrás, Scioli, ¿no? Yendo más atrás estaba Scioli con Macri, que tampoco eran tan distintos como lo está mostrando Scioli ahora, claro, siendo el ese más es el tema. A libertario de ver, a todos. ver, si fueran distintos, digamos, si hubieran sido, eh, si llegáramos al 2027 con una opción por el Imperio Yanqui, alineada con el Imperio Yanqui, Milei, por ejemplo, se presenta de vuelta. Y una opción que sea socialdemócrata o un poco nacionalista, ¿no? Ahí yo voto por esa opción, ¿no? Incluso igual reservándome el derecho a estar en la oposición después, ¿no? Pero ahí sí hay un mal menor. Cuando no hay un mal menor, no, elegir cualquiera es elegir el mal, digamos. Eh, Ahora, ¿cómo hacemos política, ¿no? Priorizando lo que queremos, ¿no? Y a su vez eligiendo en las opciones reales, ¿no? Cuando tenemos que elegir, ver las opciones que realmente están disponibles. Ese es un tema, ¿no? De combinar principismo con pragmatismo, ¿no? Y que hay mucho escrito sobre esto. El tema es que casi siempre se termina, desde el principismo, corres el peligro de terminar en el sectarismo, ¿no? De convertirte en una secta irrelevante, ¿no? De gente que se queda con los brazos cruzados esperando que la realidad se acerque hacia él, ¿no? Y desde el pragmatismo podés involucionar al posibilismo.
a decir, bueno, estas son las reglas del juego y las acepto y hay que moverse así y no hay no hay que aspirar a nada más que esto. Hay que votar siempre por el mal menor y punto, ¿no? Entonces tiene que haber algo intermedio entre esas dos posiciones, que es, y para mí es ahí donde hay que moverse. Bueno, y me parece que ahí es importante también, ¿no? Un debate que es la alianza regional que le hemos planteado antes, ¿no? La alianza regional es producto de las circunstancias y de ser pragmático y de saber que para que sea la posibilidad de que haya una alternativa, un proyecto de sociedad distinto, hay que tener una capacidad de poder defender la independencia política en su Ujú. diversa forma, ¿no? Puede haber una independencia política que es nacionalista, que capaz no la compartimos, pero que también puede ser sensata en comparación con el sometimiento, ¿no? Sí, Dado, ¿no? El ejemplo es el de la Argentina actual. Uno no bancaba al gobierno anterior, pero sin duda tenía un poco más de independencia política y eso también lo llevaba a una mayor independencia a nivel de decisiones económicas. El sometimiento total, que estamos observando ahora, hace que el margen de maniobra sea muy, muy poco, ¿no? Y uno se da cuenta que ese sometimiento, si se hace permanente, sería muy nocivo para para la Argentina y para la región. Se terminarían estableciendo modelos donde la exclusión se extendería a niveles terribles y donde me parece que no podemos ser ingenuos y pensar que cuanto peor mejor en estas no, cuestiones. Cuando la marginalidad crece a niveles muy excesivos y se genera una situación de extrema pobreza, es muy difícil en esa circunstancia plantear la construcción de una alternativa, cuando la precarización avanza. Y sabemos que no, cuando vivís el en un modelo lugar que imperial lo va por domina el ese lado. narco. Yo le doy un Sí, ejemplo, ¿no? Se está dando que se busca que consumamos menos. Básicamente, es un modelo donde no se busca que baje el consumo voluntariamente, ¿no? Sino de prepo, que el pueblo argentino consuma menos para que haya más saldo exportable, ¿no? Pasa con la carne, pasa con otros bienes, donde el empobrecimiento es parte del modelo económico, ¿no? Tener a la población cada vez con menos capacidad de consumo hace que haya más para exportar y sí, más y ingresen más ingresos por ese lado. Donde en vez de priorizar lo local, se prioriza cada vez más justamente lo externo, el frente externo. Y a otros países les conviene que esa situación esté, esté dada de esa manera. Entonces, porque a veces piensan, lo digo también porque los que piensan que militamos el colapso, ¿no? Que uno milita el colapso, quiere. sí, El colapso social es un tipo de colapso que en esta circunstancia es poco probable que dé lugar social, ¿no? claro. Es lo que Y tenemos que evitar. es justamente por eso hay que O tener sea, ¿cómo hacemos para que no colapse guerra el todo contra todo después. capitalismo, pero no la sociedad, no las Ujú. comunidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar cómo posicionarse para evitar una mayor destrucción de la Argentina, pero también de nivel regional. Por más Ujú. que uno esté como programa de máxima en contra del Estado Nacional de Argentina, Sí, tiene que saber que estamos en un escenario internacional complejo, donde hay muchos actores y hay intereses eh, de proyectos de imperialistas que quieren colonizar territorios y que uno de los móviles es justamente el escenario de colapso de agotamiento de recursos, ¿no? Que va a acelerar esta tendencia. Entonces, bueno, eso también hay que tener en claro y promover la solidaridad en la resistencia contra esta tendencia del capitalismo contemporáneo. ujú. Bueno, yo ya que cortemos acá, seguiremos pensando, obviamente, esta cuestión. Eh, Así que bueno, les agradezco mucho a los que hayan llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.